Bienvenidos al ADN Empresarial, el podcast donde revelaremos los códigos ocultos que realmente mueven a las organizaciones. Soy Ernesto Mendizábal y cada semana exploraremos juntos las dinámicas profundas que influyen en la cultura, el liderazgo y el comportamiento humano dentro de las empresas. Este es el espacio para quienes desean ver más allá de lo evidente, comprender lo que nadie explica, pero que todos sienten, y transformar la manera en la que lideran y se relacionan con sus equipos. Este es un espacio donde vas a aprender a dejar de cargar lo que no te corresponde, recuperar tu energía, tu estabilidad emocional y la claridad para tomar decisiones sin descansarte. Los conflictos van a dejar de repetirse porque vas a entender las dinámicas invisibles que frenan al sistema. Y en esta comprensión nace una nueva autoridad de liderazgo que vas a desarrollar en este podcast. Tu comunicación va a mejorar, las tensiones van a disminuir y tu equipo empezará a funcionar de manera autónoma, eficiente y humana. Prepárate para ver la organización, tu liderazgo con nuevos ojos. Comenzamos. Bienvenidos al ADN Empresarial. Mi nombre es Ernesto Mendizábal y en este episodio vamos a hablar sobre las ventas, sobre cómo tenerle una mirada para que las personas, tus clientes, los consumidores en tu empresa, ya seas un empresario, ya seas tengas un pequeño negocio, seas comerciante, seas freelancer, abogado, médico, odontólogo, y simplemente lo que tú quieras es principalmente generar mejores ingresos para tu clínica, para tu empresa, para tu negocio, o te dediques a las ventas, trabajas para una empresa y quieres mejorar las comisiones que estás trabajando. Vamos a hablar desde un punto de vista que regularmente las personas, ni los capacitadores, ni la gente, ni los gurús allá afuera te van a hablar y te van a explicar cómo hacer este proceso en las ventas. Así que quédate hasta el final de este episodio porque seguramente cuando llegues al final habrás tomado conciencia de algo que puedes estar haciendo ahora actualmente que te esté dejando llegar a alcanzar los objetivos y las metas y estés dejando dinero en la mesa y no poder tener pues esos ingresos que podría llegar a estar teniendo con esos clientes. Así que hoy vamos a hablar sobre algo que regularmente la mayor parte de vendedores cuando hago capacitaciones, cuando voy a las empresas, cuando la gente ve, no se da cuenta y se enfocan, la mayor parte de personas se enfocan en la técnica de ventas, en la próxima técnica de cómo persuadir al cliente y cómo trabajarlo. Y todo eso está bien. De hecho, nosotros en SEDA Business School capacitamos a empresas en la parte de las ventas. Hemos capacitado en casi todos los rubros, en toda la parte de las ventas. Pero cuando esto falla, de lo que vamos a hablar el día de hoy, regularmente no hay técnica que logre solucionar este aspecto y puedes utilizar todas las técnicas y no te van a funcionar. Las mejores técnicas de los gurús, de Jordan Belfort, de Grant Cardone, de Brian Tracy, y nada de eso realmente te va a funcionar si no aplicas estos principios que vamos a hablar de que vienen específicamente del coaching sistémico. Así que, ¿cuál es eso tan importante que tienes que empezar a observar y a cambiar? En primer lugar, vamos a hablar sobre la mirada hacia dónde estás viendo como vendedor cuando estás hablando con el cliente, porque esto inconscientemente el cliente lo va a sentir, lo va a saber, y en ese proceso, aunque no te lo diga de forma verbal, inconscientemente va a poner resistencia sobre tu producto, sobre el servicio que tú le estás vendiendo a tu cliente. Y seguramente estás escuchando esto, habrás tomado capacitaciones y formaciones en ventas. Una de las cosas que regularmente capacitamos también dentro del proceso de ventas es entender que el cliente a la hora de comprar algo, de hecho seguramente habrás escuchado esta frase de a todos nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Y seguramente también en tu caso en algún momento has estado en algún momento donde un vendedor te quiere vender y es demasiado insistente y tú simplemente ibas a comprar algo y por la forma que te vendió alguien no lo hiciste, ¿no? Es más, muchas personas, muchos vendedores están obstaculizando el proceso de la venta del servicio del producto y ni siquiera se dan cuenta de esto. Así que cuando hablamos y cuando hacemos un proceso, un entrenamiento de ventas, realmente siempre partimos desde un principio. Es escucha primero,
habla después. Y los mejores vendedores te lo van a decir, ¿verdad? Primero tienes que aprender a escuchar al cliente, aprender a escuchar qué es lo que busca, qué es lo que necesita. Pero dentro de nuestro proceso de capacitación de ventas hacemos un proceso de 3 pasos sencillos, ¿no? Es una venta conversacional. Y posiblemente si lo aplicas en tu industria, en tu empresa, este proceso pues puede ser ciertos cambios y se puede personalizar, pero al final siempre es el principio. Vamos a entender cómo la mente humana trabaja. Nuestra mente humana, tenemos 3 partes del cerebro, ¿no? En la evolución del ser humano. Primero está la parte reptiliana, ¿no? La parte reptiliana es la parte instintiva, ¿no? La parte que pues su único rol de la parte reptiliana es hacerte sobrevivir. Nuestro rol principal de esta parte del cerebro, que tiene más de 300 millones de años de existencia, no es que seas millonario, no es que alcances todos tus objetivos, no es que tengas la salud perfecta, no es ni siquiera que tengas una buena relación con tus clientes, con tu pareja y demás. Su rol principal del reptiliano es sobrevivir. Y tiene 3 respuestas automáticas cuando esta sobrevivencia se ve amenazada, ¿no? El primero es atacar. Tu cerebro rápidamente hace un análisis en microsegundos. Si ante esa amenaza que está teniendo tiene sentido atacar en ese momento. Si tiene sentido atacar, va a tener la necesidad de atacar en ese momento, ¿no? Ya sea verbalmente o físicamente, dependiendo del nivel de amenaza que tenga. Y el segundo es paralizarte, ¿no? El parálisis, quedarme completamente quietos. Por ejemplo, si tú estuvieras en la jungla y te encuentras a 5 tigres hambrientos, ¿no? Tu cerebro dice, si puedo atacar, ¿no? Regularmente, ¿no? 5 tigres hambrientos, tu cerebro hace en cuestión de segundos, microsegundos, va a decidir, va a ver las garras de los tigres, va a ver las uñas de los tigres, va a ver la agilidad de los tigres. Y evidentemente en ese momento no tiene sentido atacar. Paralizarte, podría tener sentido paralizarte si los tigres no estuvieran hambrientos, para que ellos no detecten ninguna amenaza de tu parte y puedan seguir su camino. Pero si están hambrientos, ¿no? Si tú te quedas paralizado, ¿no? Instintivamente los tigres necesitan sobrevivir, tienen hambre y tú eres comida, así que te van a atacar en ese momento. Y tercero es salir huyendo, ¿no? Salir huyendo lo más rápido posible. Y eso es cuando sales huyendo, pues en ese momento, unos tigres es la única opción en ese momento para tu cerebro, lógica, es salir huyendo. Y muchas veces como vendedor, ¿no? Cuando estás en ese proceso, activas ese instinto de amenaza. Y ya sea el comprador, y espero que no estés haciendo eso con tus clientes, porque si activas ese instinto de amenaza, o te van a atacar verbalmente, no van a decirte nada, o van a salir huyendo lo más rápido posible del producto, del centro en donde tú estés, o te van a cortar la llamada lo más rápido posible. Así que lo que no quieres es activar ese instinto de amenaza, porque el reptiliano pues rápidamente va a actuar en microsegundos. La otra parte del cerebro es la parte límbica, es la parte emocional. Y esta parte está, pues prácticamente tiene más de 200 millones de años de existencia, es lo que nos hace mamíferos a nosotros. Y esta parte está diseñada, está entrenada desde que estamos en el vientre de mamá. O sea, un bebé empieza a aprender, empieza a desarrollar la parte límbica a partir de los 3 meses aproximadamente, y se empieza a guardar información de todas las experiencias y las emociones que mamá ha vivido en el embarazo. De los 0 a los 3 años es gran parte del desarrollo de la parte límbica, en donde todo lo que el bebé está sintiendo, experimentando, en ese momento lo va a recordar y lo va a retener en esa parte límbica. Y después, hasta los 7 años, gran parte de todo este proceso del cerebro se va desarrollando. Y a partir de los 7 años empieza a desarrollar el lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal, su desarrollo, ¿no? Que es la parte consciente, la parte pensante, la parte racional, donde empiezas a entender cómo funciona la vida, cómo funcionan las cosas, cómo funciona el trabajo, cómo funciona la escuela, cómo funcionan tus papás. Aquí empiezas a entender las cosas, y la necesidad de querer entender de un niño de 7 años va a ser instintiva. Esto en los hombres se termina de desarrollar hasta los 25, 24, 25 años aproximadamente, y las mujeres entre los 21 a 22 años aproximadamente. Así que
La mayor parte de vendedores allá afuera, ¿no? Y si tú eres uno de estos, puedes tomar conciencia de eso, le venden casi siempre a esta parte, a la parte racional, le dan los beneficios del producto, los resultados que va a tener, y está bien eso, pero gran parte del cerebro no está tomando una decisión lógica. La decisión la va a tomar de forma emocional. Incluso que cuando el cliente piensa que está tomando una decisión inteligente, siempre internamente es la sensación y la emoción de sentirse que él está tomando la decisión y que tiene el control del proceso. Y cuando tú entiendes como vendedor esto, ¿no? Uno liberas la presión de que el que tiene que hacer la venta eres tú, ¿no? Y empiezas a bajar esa presión y empiezas a observar lo que el cliente, ¿no? Lo que el cliente está buscando, lo que necesita y demás. Ahora, vamos a ver cómo esa parte es entrenada, la parte límbica, si desde ahí tomamos las decisiones, los seres humanos. Entonces, hay dos programas o metaprogramas, le llamamos en programación neurolingüística, uno es alejarte del dolor y el otro es acercarte al placer. O sea, todo lo que significa a nivel emocional dolor, vas a hacer todo lo posible por alejarte de esa experiencia. Y todo lo que significa placer, vas a hacer todo lo posible por acercarte a esa experiencia. Entonces, si tú, por ejemplo, un hábito, eso cuando lo vemos en PNL, cuando formamos un hábito, ¿no? Si yo cuando tenía 14 años o 13 años me expusieron en clase y estaba pasadito de kilos y estaba gordito y mi profesor, en lugar de integrarme de una buena manera, me puso a correr enfrente de todos mis compañeritos y se burlaron y se rieron de mí. En ese momento el cerebro asocia dolor con hacer ejercicio. Tienes que reprogramarte, evidentemente, porque todo el tiempo vas a estar luchando entre la parte racional, yo quiero mejorar mi estilo de vida, pero la parte emocional te dice que no, porque siente dolor para hacer eso. Entonces vas a alejarse todo lo posible para no vivir nuevamente esa experiencia. Entonces tienes que pensar que tus clientes, la gente con la que tú estás hablando, tiene ya dolores asociados. Y lo único que tienes que hacer, ¿no? Es que la persona asocie el no comprar tu producto con dolor. O sea, las consecuencias que va a pasar si no compra tu producto, que no va a comprar tu servicio, va a representar dolor. Y lo segundo, de hecho, más del 60% de las decisiones las tomamos los seres humanos por evitar el dolor. Y entre el 30% y 40%, ¿no? Las tomamos los seres humanos por acercarnos al placer. O sea, siempre hay una predominancia entre alejarse del dolor. Por eso que es importante cuando tú hables con el cliente, preguntarle, entender y observar al cliente qué significa el dolor, porque lo que puede significar dolor para alguien puede significar completamente placer para otra persona. Por ejemplo, yo hice atletismo y fui deportista por mucho tiempo y yo llegué a entrenar hasta 8 horas de corrido. Y prácticamente no sé si hay un récord mundial de que la persona que más ha entrenado, pero en un día, ¿no? Con mis compañeros de atletismo yo llegué a entrenar hasta 8 horas con 2 o 3 minutos de descanso entre los ejercicios, o sea, prácticamente un horario laboral, ¿no? Ahora, mucha gente pregunta y dice, entonces, pero uno cuando entrena, cuando hace ejercicio, no siente dolor. Pues en mi mente yo había asociado el ejercicio, o sea, y el dolor físico de hacer ejercicio con placer, porque yo entrenaba por competencia, yo competía y representaba a mi país, en Guatemala, y yo me imaginaba, cada vez de que entrenaba, me imaginaba el resultado, ganar la medalla, ganar el reconocimiento de una competencia, de traer una medalla mundial, una medalla panamericana a mi país, y para eso era suficiente, era el placer mayor todavía que el dolor que llevaba el entrenamiento. Entonces, hay niveles de dolor y hay niveles de placer. Siempre vamos a tomar el que sea más intenso. Entonces, ¿qué es lo importante? Que seguramente en otro podcast hablaremos y profundizaremos en las preguntas que puedes hacerle a alguien. Porque en el entrenamiento que hacemos siempre es hacerle la pregunta, entender la situación. Son 3 pasos del entrenamiento que trabajamos a nivel neurológico en neuroventas. La primera es entender la situación del cliente. O sea, cuando tenemos la situación del cliente podemos abrir la puerta
para los otros dos aspectos, que es como tomamos la decisión. O sea, toda la parte situacional es la parte racional, la parte lógica. Y la segunda parte es la parte emocional, que ya sería detectar problemas, posibles dolores que tiene la persona actualmente, y detectar soluciones o detectar deseos. Cuando este espacio entre el problema que tiene el cliente y el deseo que tiene, ¿no?, es mayor, y la persona relaciona que tu producto o servicio va a eliminar un gran problema que tiene el cliente y le va a ayudar a conseguir un gran placer que tiene el cliente. Evidentemente, cada persona se va a orientar más a alejarse del dolor, o cada persona se va a orientar más a acercarse al placer. Eso lo vas a ir detectando, y hay un entrenamiento también que se llama calibración, que tú tienes que observar al cliente, que es lo primero que hace. Pero eso lo dejaremos para otro podcast. Pero prácticamente, si tú entiendes eso, ¿no?, entender la parte del dolor del cliente, entender la parte del placer del cliente, en ese momento lo que tú prácticamente tienes que hacer es que el cliente asocie cómo tu producto, tu servicio va a quitarle ese dolor. No, es un ejemplo que siempre pongo con esto es las personas, un proceso donde no tienes que hacer absolutamente nada, como odontólogo, ¿no? Y si eres odontólogo, sabrás y conocerás esto tú mismo, a las que mucha gente, la mayor parte de personas, va a ir al dentista ¿cuándo? No porque va a tener la sonrisa perfecta, o porque va a tener los dientes blancos y demás. Lo va a hacer que la mayor parte de personas va a ir al odontólogo porque le duele la muela, porque siente un dolor, porque el dolor es tan intenso que le siente hasta la cabeza. Ahí la persona va a ir, no importa si eres el mejor odontólogo. La persona va a tomar la decisión, y no importa, no le tienes que vender a esa persona, simplemente tienes que cobrarle, porque el dolor es tan intenso, y asocia que a través de tu servicio de dentista o odontología, la persona va a solucionar ese gran dolor que siente físicamente. Pero la mayor parte de dolores son emocionales. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo del rubro, también tienes que entender si el dolor de tu cliente es más físico o es más emocional. Pero ¿qué es lo que quiero yo que tú tomes conciencia en este podcast, ¿no? En este tiempo que estamos hablando? La mayor parte, cuando hacemos un coaching sistémico, la mayor parte de personas o de vendedores están viendo la mirada en la que siempre están, o están viendo hacia el producto, están viendo hacia el servicio, y se enfocan tanto en el producto, en el servicio, que la mirada no está en el cliente. Y por mucho que entrenemos esta parte, si la mirada no está en el cliente, para la persona va a ser difícil encontrar y entender a su cliente. Por lo cual, lo primero que tienes que, y la pregunta que te hago es, ¿hacia dónde estás viendo tú? ¿Hacia dónde está la mayor parte del enfoque cuando estás vendiendo? ¿Está en venderle? O sea, está en, si tú estás pensando en qué le voy a decir, en qué pregunta le tengo que hacer, o si seguramente si te has entrenado en alguna capacitación, a mí me ha pasado de hecho, si te has entrenado de una capacitación, quieres implementar una nueva estrategia, una nueva técnica que no te funciona al principio. ¿Por qué? Porque estás pensando en la técnica, estás pensando en la herramienta, y tu enfoque y tu mirada principalmente está en ti y no está en el cliente. Entonces, si tu enfoque y tu mirada está en ti y no está en el cliente, va a ser complicado, va a ser difícil poder realmente entender al cliente. Y si tu enfoque y tu mirada está en solamente tu producto, solamente está tu servicio, decirle los beneficios que tiene el carro que estás vendiendo, la competencia y todos los demás aspectos, pues vas a poder enfocarte y vas a tener ciertos resultados con ciertas personas que naturalmente ya tomaron una decisión. Pero si tu mirada está en el cliente, ¿no?, y entiendes los dolores de tu cliente, entiendes cuál es el placer que tus clientes tienen, y estudias qué es lo que tu cliente necesita a nivel emocional. No estoy hablando de necesidades fisiológicas como hablaba de Maslow, que son las necesidades de la pirámide de Maslow. Y sí, eso también es importante, entrar en ese contexto. Pero, ¿cuáles son las necesidades emocionales que tiene tu cliente? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Y probablemente tengas 2 o 3 productos que solucionen 2 o 3 diferentes problemas. Y probablemente tengas que hacer este ejercicio con cada uno de los productos. Y a esto, digamos, en nuestra escuela, en ICEDA, lo que hacemos es crear un avatar.
O sea, y le ponemos un nombre a ese avatar. Porque este producto le va a solucionar cierto problema a esa persona y queremos no solamente entender el problema del avatar, queremos no solamente entender a nivel cognitivo, a nivel racional el problema del avatar, queremos sentir el problema del avatar. Porque eso me permite ver, o sea, poner toda mi atención, poner toda mi mirada hacia ese problema. Y cuando yo emocionalmente estoy convencido de que mi producto, mi servicio va a solucionar ese gran problema de mi avatar, de mi buyer's persona, en otras palabras, en marketing se llama buyer's persona o el cliente ideal, ¿no? O el cliente potencial, ¿no? Si tú realmente estás emocionalmente vinculado con el resultado que vas a tener, que el cliente va a tener, ¿no? Ya la comprensión va a ser mucho más fluida, va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo, porque vas a poder entender, vas a encontrar las palabras. Y aunque la forma y la comunicación sí que importa, ¿no? Pero si no partes desde ese principio, cualquier técnica, cualquier palabra, cualquier sugestión, todo, y especialmente cuando enseñamos nosotros cómo utilizar el metamodelo invertido o la hipnosis dentro del proceso de las ventas, ¿no? Ahí, aunque si tú no partes desde ese principio, realmente un interés genuino de solucionar ese problema, solucionar ese conflicto a esa persona, ¿no? Nada de lo demás va a funcionar. Así que mi pregunta es, qué tan emocionalmente vinculado estás con la solución del problema del cliente? ¿Sabes cuáles son los problemas comunes, los dolores comunes emocionalmente? Y imagínate, tú tienes el ejercicio que puedes hacer ahora es ponerte en la posición del cliente, pero no solamente con este producto. ¿Cuál es la consecuencia del cliente de no tomar acción? ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses, dentro de un año, si el cliente no toma acción en su vida? Imagínate que vas a los 5 años, ¿cómo va a ser esa persona si no toma acción? ¿Qué consecuencias van a haber? ¿Qué dolor se va a magnificar aún más si no toma ahora una decisión? Ahora puedes ver también la otra parte. Es decir, cómo va a ser la vida de mi cliente si toma una decisión hoy. ¿Cuál va a ser el placer que va a generar? Así que piensa en esto. Esto es lo que te quiero dejar el día de hoy. Simplemente toma conciencia de ¿cuál es ese dolor, ese gran problema que tu cliente tiene, que tu producto o servicio puede solucionar? Y permítete experimentarlo tú también, siéntelo. Porque cuando tú encuentras eso, cuando tú entras en esa emoción a nivel límbico, te vas a comunicar a nivel emocional con esa persona. Y eso es mucho más poderoso que cualquier técnica. Así que te invito en este podcast que en lugar de ver a tu producto, que tú miras en el producto o servicio, o tú miras en tus propios conflictos y tus propios problemas de lo que tú estás pasando, ¿no? Tal vez estás pasando por una situación financiera y si estás pensando en eso, hablando con los clientes, no vas a poder ver el problema del cliente y no lo vas a poder ayudar, por lo cual muchas ventas se te van a ir. Así que te invito a que pongas tu mirada en el cliente. Luego podrás ver tu mirada en tu propia vida. Pero actualmente, cuando estés haciendo un proceso de ventas, cuando estés con el cliente, pon tu mirada en el cliente. Para ello se necesitan habilidades como escucha activa, interés genuino y también rapport profundo con esa persona. Así que seguramente estaremos hablando de estos en el próximo episodio o en los próximos episodios de ventas. Si te gusta y quieres aprender más de ventas, escríbenos en los comentarios. Y puedes poner aquí en los comentarios también para ayudarte a saber si realmente estás vinculado a nivel emocional con los clientes. Ponnos aquí, ¿qué piensas tú que son los grandes problemas y el gran dolor de tu cliente? ¿Y cuál es el gran placer de tu cliente? Escríbenos en los comentarios, síguenos, dale suscribirte, síguenos en nuestras páginas y está pendiente para nuestras próximas formaciones en ventas que tendremos y también de coaching sistémico para poder entrar en poder aumentar tus ventas y mejorar tus ingresos en tu vida. Nos vemos, mi nombre es Ernesto Mendizábal, en el próximo episodio.